Ahora sí. ¿Qué tal amigos? Muy, pero muy buenas tardes, noches. Estamos ya listos aquí en un capítulo más de esta su serie favorita. ¿Y ahora qué hago? Hoy les saludamos con todo el gusto del mundo. Estamos aquí ya listos frente a esta cámara. Hoy transmitiendo desde esta hermosa ciudad, la capital de la Milla Alta, en lo que viene siendo Denver, Colorado, la capital de este bonito estado, quien hoy, bueno, nos regaló un día muy fresco. Bueno, desde la mañana tuvimos un clima muy raro, experimentamos temperaturas hasta los 50 grados, que es rarísimo para el estado de Colorado en pleno mes de agosto, que es el verano, cuando está más 50 caliente. grados Fahrenheit. 50 grados Las Fahrenheit. personas que nos ven en México Sí. van a pensar que No, están hirviendo no, sí y... que bueno, son para el calor, ¿verdad? Sí. Los 50 grados Fahrenheit, que más o menos viene siendo que algunos 20 y algo, 24, más o menos, 25 más o sí, menos. centígrados, ¿verdad? Ujú. Que la verdad, bueno, me sorprendió porque el día domingo experimentamos temperaturas alrededor de los 105 creo, 105 algo así, grados en sí. algunas partes del estado. Y bueno, la verdad que quemaba el calor, se sentía, pero A todo lo que a todo daba. lo que daba así. Se me figuraba que andábamos como por allá en el estado de Arizona, más o menos, que es un calor tremendo. Muy raro esa temperatura para el estado de Colorado. Y bueno, pues en la madrugada, pues una temperatura a la mitad de lo que daba el domingo. La tarde, doctor, muy rica, estuvo muy fresquecita, la verdad se pudo dormir sin aire acondicionado. Sí, Yo que duermo sí, todo sí, el sí. día. Y la verdad, bueno, pues hoy, doctor, traemos un tema muy bueno que se me hace interesante, que yo creo que a muchos nos pasa todo el tiempo. Pero antes de dar el tema, lo saludo con Mi el gusto hermano, del mundo, como siempre, gracias, doctor. hermano, un placer. De nueva cuenta, estamos aquí en nuestra clase de neurociencia. Vamos a Ujú. aprender, vengo dispuesto a aprender. Gracias, Y yo creo que gracias. eso es lo más importante, que cuando nos sentamos, ya sea incluso a ver hasta una caricatura, incluso a ver hasta una película, una serie, vamos a aprender algo, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea a lo mejor muy mediocre, ya sea a lo mejor muy productivo, pero yo creo que en este tipo de programas la intención es que nos llevemos algo positivo, doctor. Así es. O que inclusive, como siempre he dicho, incluso hasta una palabra que no hemos escuchado puede ser algo nuevo. Y bueno, el tema se me hace muy interesante porque creo que a todos de repente, o yo creo que incluso durante el día, Ujú. nos pasa todos los días. Y me estoy refiriendo al miedo, doctor. Sí, El miedo, ¿cómo funciona el miedo? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro? Y ese es el tema de hoy, el miedo y el cerebro. así Y es. seguramente, doctor, tendremos, bueno, pues un tema ya preparado por usted, como siempre. Sabemos que se toma el tiempo muy en serio para sacar esta información. Eh, Dicho sea de paso, el doctor siempre muy estudioso, muy dado a su labor. Y el día de ayer me escribió el doctor, me preguntó, ¿no? Muchísimas gracias por tomarme en Al cuenta. contrario, mi hermano, gracias a ti. Me dijo algún tema y en ese momento estaba, no sé, tenía mi mente como que pensando precisamente eso, cómo reacciona nuestro cerebro en un momento de tensión, de ver que las cosas se están tornando difíciles o no sé si le ha pasado, doctor, incluso va uno manejando, de repente pasa alguien, un tipo con un carro de esos ruidosos que pasan a toda velocidad Te y se quedas con siente esa cierta descarga sensación, como sí. eléctrica en la espalda y se quedan así como que, Ujú. es un segundito de miedo el que qué hubiera pasado si se estrella conmigo. ¿Qué pasara si se estrellara con alguien o perdiera el control? Ujú. Y son miedos muy repentinos, pero también hay miedos que yo creo que se expanden, doctor. Y para eso, bueno, pues usted es el experto. Así que, doctor, adelante, Gracias, mi mientras que si hermano. me da la Este, oportunidad de compartir, adelante, adelante. mientras hace la Expertos, bueno, preparación. expertos no somos, ¿no? No, Tratamos de claro, ser lo claro. más profesional posibles en las áreas que tenemos un Sí, poquito de experiencia. Pero lo que acabas de comentar es muy cierto, mi hermano. Eh, bueno,
Ve compartiendo si quieres, tenemos un minutito en lo que voy dando la introducción. Claro. El miedo es una de las emociones básicas. El problema es cuando nosotros permitimos que esa emoción básica permanezca en nuestra mente de manera prolongada. Ahí es en donde ya se vuelve un poquito más preocupante. Ya se vuelve un poquito más patológico, por así decirlo. Eh, las emociones en sí no causan ningún tipo de enfermedad. El problema es que las mantenemos demasiado tiempo en nuestro sistema nervioso y esa emoción termina causando algún problema. La emoción en cierta forma predispone al cuerpo y cuando eso sucede, las enfermedades son bienvenidas. ¿Por qué? Porque el miedo, el asco, el temor, el odio, etcétera, son emociones que si nosotros las prolongamos, predisponen a nuestro cuerpo por diferentes maneras. Número uno, algunas emociones acidifican a nuestro organismo y el pH de nuestro organismo, para evitar que los microorganismos proliferen en él, necesita estar inclinado más hacia lo alcalino. Entonces, cuando se vuelve ácido, pues bueno, proliferan todo tipo de microorganismos. Y de ahí comienza una serie de enfermedades. Y a veces por eso precisamente no encontramos la solución. No importando el doctor que veamos o la medicina que tomemos, la enfermedad sigue siendo recurrente. Incluso en algunos casos, el cáncer originalmente se creía que era por un problema emocional, más que de cualquier otro tipo de causa. Actualmente ya se han dado cuenta que el cáncer, bueno, puede ser inducido por la alimentación, puede ser inducido por medicamentos, puede ser inducido por pues, cierto tipo de infecciones, etcétera. Pero originalmente se creía que el cáncer tenía que ver con el coraje, el odio y el rencor. Prolongado en el tiempo, acidifica el organismo, proliferan sobre todo algunas bacterias, en este caso serían los hongos y principalmente es la cándida, que atacan el órgano más débil. En las mujeres son dos órganos, que vienen siendo las glándulas mamarias, los senos y la matriz. En el hombre es un órgano en específico y esa es la próstata. Y observa y métete a revisar cuáles tipos de cáncer son los más comunes en la mujer y en los hombres. Y van a ser precisamente los que te acabo de decir. ¿En serio? Ujú. Wow. Entonces, ¿tiene mucho que ver nuestro cerebro con esto? Sí, definitivamente sí. ¿Cómo reaccionamos ante el miedo? Ese es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, porque existe una parte psicológica y una parte biológica. La parte biológica es cómo funciona el cerebro ante el miedo. La parte psicológica es cómo mentalmente lo asimila. ¿Qué opinas, mi hermano? Me sorprendió lo de las enfermedades, doctor. O sea, me está diciendo que muchas de las enfermedades comienzan desde el punto del miedo. O sea, que diga de un... Desde el punto de vista de la mente, ¿has escuchado acerca de las enfermedades psicosomáticas? Sí que pensamos que tenemos esa enfermedad, que No creemos que la necesariamente, tenemos. no. El somatizar es cuando tú llevaste de tu mente al cuerpo. No necesariamente tú escogiste la enfermedad, sino que, a ver, yo estoy muy preocupado por esto y de repente me da úlcera gástrica. Ya comencé a somatizar. Ok. Por eso son psicosomáticas, son creadas por la mente. Y también sabías que del 100% de enfermedades que hay, más del 80% son mentales. Tienen que ver con la mente y con las emociones. Algo he escuchado, pero Ujú. de hecho, yo que según mis doctores dicen que yo soy diabético. Ajá. Y cuando yo voy a ver a mi doctor, mi doctora siempre me dice, siempre toca ese tema, depende mucho de tu mente, me dice. En efecto. Depende mucho de tu mente, o sea, me dice, entiendo que te cuidas y esto, pero también me da a entender que no me clave mucho Ujú. en que, oh, yo estoy Ya. enfermo, tengo esto, tengo lo otro, me dijo, porque te va a afectar de más. Y ahí hay una palabra, bueno, una frase clave. A tu mente no le importa lo que tú le dices. A la mente le importa lo que tú le repites. Wow. Entonces, si tú le dices a tu mente, soy sano, pero de manera inconsciente te repites, estoy enfermo, ¿qué crees que va a pasar? No, Bienvenida a la enfermedad.
Pero sin embargo, aunque tú conscientemente sepas que estás enfermo, pero de manera inconsciente mandas el mensaje de salud, ¿qué crees que va a pasar? Pues, no está bien. La enfermedad va a O sanar, te sea, vas a sí va a sentir estar ahí, ¿no? mejor, La enfermedad, etcétera. pero, porque yo Sin creo que lugar a también es dudas. difícil ya erradicar algo que está en tu cuerpo, Ujú. mentalmente, ¿no? Pero va a ayudar bastante en Definitivo. también la actitud, el que ande yo bien, Ujú. ya. Definitivo. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. El aspecto psicosomático es bastante fuerte en nosotros. El ser seres racionales implica en ser seres pensantes. Pero más que seres pensantes, somos seres emocionales. Y recordemos que la emoción se genera a través de un pensamiento. La emoción genera también una actitud, la actitud genera un comportamiento, el comportamiento genera una acción, la acción genera una consecuencia, la consecuencia genera algún tipo de emoción, ya sea positiva o negativa. Y cuando son negativas las consecuencias, buscamos culpas, culpables y comenzamos sobre todo a cargarnos culpas a nosotros mismos, cosa que hace que entremos en un ciclo vicioso en el cual nos es difícil salir. De hecho, la mayoría de enfermos que tiene que ver con el aspecto psicológico, básicamente, forzosamente tiene que ver con el pensamiento. Entonces, y ahí entra la neurociencia, porque no solamente es el pensamiento, no solamente es la mente, que es la psique, sino también el cerebro. ¿Cómo rayos funciona el cerebro? Porque una cosa es la mente, otra cosa es el cerebro, aunque los dos complementan y juntos tienen un poder inimaginable. Ay, Científicamente se decía que el ser humano no utilizaba ni siquiera el 10% del cerebro, lo cual se ha demostrado que es una mentira. El cerebro, al ahorita yo estar hablando, al estar moviendo mi brazo, al estar pensando, al estar imaginando, al estar diciendo diferentes cosas, estoy utilizando varias partes de mi cerebro al mismo tiempo, lo cual supera el 10% que se había mm, pronosticado al inicio. Después cambiaron la frase y decían, es que no utilizamos ni siquiera el 10% de la mente, también es una mentira, porque jamás se ha logrado descubrir el 100% del poder de la mente. Entonces, mientras no sepas cuál es el 100%, no puedes saber, perdón, el 100% no puedes saber cuál es el 10%. claro. Uh-huh. Porque sácame el 10% de 100. Sí. 10, pero tienes el total. Sácame 10% de la inmensidad. No, pues es Eso es imposible. imposible, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ni los más eruditos dentro del tema, los ingenieros de la NASA, ¿no? Uh-huh. Lo conocen. Así es. Ahora, antes de comenzar de lleno con el miedo, quisiera hacer un comentario previo, refiriéndonos a la vez pasada de si las opiniones realmente son respetables o no. Y no sé si recuerdes, tienen como 2 o 3 semanas, te mandé un reel de una psicóloga ya medio viejita, la señora, que de repente hemos comentado aquí que a veces se me hace que dice puras sandeces y alguna otra ocasión hemos dicho sí, tiene mucha razón en lo que dice. No sé si lo recuerdas. Hablar de relación de pareja, de que para qué te vas a casar si vas a tener que aguantar a alguien todos los días. Sí, sí, De de que acuerdo. para qué te unes con esto si vas a tener que todo lo demás. Y precisamente eso generó el programa de las opiniones son respetables, de todas las opiniones son respetables, y pues ahí, bueno, ya lo comentamos la semana pasada, y no todas las opiniones son respetables. Y tomando ese, es porque alguien me escribió en privado y me dijo, oiga, pues, ¿qué onda con eso? Ya, para mí todas las opiniones son respetables. Y quise decirle, bueno, mejor dicho, le dije que lo iba a explicar en este programa. Yo espero que ya esté conectado y si no, lo verá más al rato, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de comentarios? Es la opinión de supuestamente, creo que psicóloga la señora, pero veamos qué tipo de psicóloga es. Dentro de la especialidad que estoy tomando, para los que no sepan, estoy ya terminando la maestría en neurociencia y vienen los diferentes tipos de psicólogos que existen, las diferentes ramas, de Mm, las cuales vamos a hablar en un programa posterior. sí, Y interesante. ahí necesitamos ver que sobre todo es la parte individualista en la superación del ser y no en la parte social en donde se trata de compartir. En donde ella dice, es que no eres media manzana, tú eres una manzana completa, entonces no necesitas de nadie. Y tiene razón Ujú. en cierta lógica. Pero entonces la parte bíblica en donde nos dice, los dos serán una sola carne, entonces ¿dónde cabe?
Si tú ya eres una persona completa, la otra es una persona completa, cada quien va a buscar su camino. Pero yo creo que eso lo dice antes de de No, unir su lo vida dice con alguien incluso más. en, lo Sí, dice incluso en. De hecho, vi varios comentarios acerca de ella y de repente, sí está un poquito, es muy individualista, en exceso individualista, y ahí me lleva a un razonamiento. ¿Cómo habrá sido su vida? también a Y eso veces. me lleva a otro razonamiento. Actualmente tiene pareja. Bien. Sí me explico. Entonces, el notar eso, pues por eso habla. Ahora sí, hay un dicho que dice, todos hablamos de la feria dependiendo cómo nos va Depende en cómo nos ella. va, claro. Entonces, pues yo te puedo decir desde mi perspectiva que las personas que aquí en consulta se mantienen en un matrimonio con subidas y bajadas, con problemas, ratos de felicidad, ratos de paz, etcétera, son personas más longevas y más sanas que aquellas que se mantienen solas. Y esas que se mantienen solas ya han tomado terapia, ya han tomado esto, ya han tomado lo otro, etcétera. El problema es que muchos de ellos terminan la terapia y ya terminé. Y ahí lo dejan. Y la mente es recurrente, suele regresarse otra vez. Ya lo hemos comentado, nosotros somos seres rumiantes, nosotros rumiamos con el pensamiento y nosotros no rumiamos con lo que pasó ayer, nosotros rumiamos con lo que pasó desde nuestra infancia. Sí, Por ¿verdad? eso existen terapias de sanando el niño interior. ¿Por qué? Porque tenemos un niño lastimado, el cual jamás fue sanado. Mm, Si lo comprendemos, un niño el cual jamás fue complementado. ok. Y ese es el problema precisamente. Si nosotros hablamos de la psicología de la individualización, entonces tú eres completo, yo soy completo, tú no me necesitas, yo no te necesito, cada quien por su lado. ¿Y dónde está entonces la familia? ¿Dónde vienen los hijos? ¿En quién se van a apoyar los hijos si cada uno se jala para su lado? Mm, Ahora, el objetivo del matrimonio es unir dos vidas con un fin en común. sí, Que los sueños, de repente el hombre tiene ciertos sueños, es correcto que la esposa lo apoye. La mujer tiene ciertos sueños, es correcto que el esposo la apoye. Pero que tengan un fin en común. ¿Sabes qué es que a la mujer tiene ganas de un restaurante? Ok, ¿cuál es el fin en común? Que tengamos una economía más fluida. Ok, de maravilla, entonces déjame te apoyo. El hombre, quiero poner un negocio. ¿Cuál es el fin en común? Pues pagar la carrera a los hijos. Ah, entonces deja también que la mujer apoye. Todo eso. Entonces, en, en lugar de apoyar precisamente poder librar todas esas barreras que la sociedad, nosotros mismos, la psicología no ética, nos han estado marcando. ¿Por qué no mejor limar aquellas asperezas para recuperar lo que formó a nuestra sociedad, que fueron familias? sí, ¿verdad? Si te das cuenta, Bueno, ¿ok? Porque tu papá, tu mamá, te aseguro que a pesar de todo, de errores, etcétera, ¿cómo continúan? juntos todavía, los señores. Y es un ejemplo para ustedes los hijos, Sí, a diferencia de los que somos hijos de familia disfuncional, en donde pues mi mamá se tuvo que hacer cargo de todo. fíjense que sí he notado mucho eso, ¿eh? Hoy en día, las familias que son más unidas, regularmente los padres aún están juntos. Ujú, No quiero decir que no hay familias unidas donde, bueno, igualmente, igual desde muy pequeños no tuvieron la presencia ya sea de papá o de mamá, pero la mayoría que yo he visto son personas que aún tienen a sus padres juntos o ujú. estuvieron juntos por mucho tiempo, ya falleció alguno, ya falleció el otro, y siguen ahí, Ya, tuvieron un ejemplo a seguir. exacto. Ahora, otro punto que dicen es de, ¿para qué quiere un papá que pues, ahora sí que ni comparte con los niños, no hay tiempo de calidad, no hay esto, no hay lo otro? Fíjate que la neurociencia ha demostrado que un padre presente, simplemente con saber que está ahí papá, eso ayuda a que el desarrollo cerebral del niño sea más sano. Solamente con saber, está ahí papá, está ahí mamá. Solamente con eso. No te dice si es que comparte tiempo, no te dice si es que cubre bien todas las necesidades, no te dice si es bien amado, no, solamente con saberlo ayuda a un desarrollo más sano. Es importante la figura paterna, claro, sí. Y tanto Sí, paterna como los materna. dos, sí, claro, Ujú. porque cada uno juega su rol. Exacto, simplemente que nosotros le hemos dado un auge y una importancia mucho más elevada a la figura materna que a la paterna. ¿Mm? Lo mismo ha sucedido en el ámbito mm, de género. Siempre se le dio más valor
a las princesas, el premio, el tesorito y cosas así. Y al hombre siempre nosotros mismos nos minimizábamos. Y ahora observa a las feminas cómo están, mira. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, simplemente pues, se les olvida algo. Ellas se empoderaron gracias a que el hombre les dio el poder. Sí, ¿verdad? Piénsalo. Y es De así de alguna real, manera así sí, de pues, cruel. sí, sí, sí. Ujú. Pero bueno, ya entrando de lleno al tema. Ahora sí. Mi hermano, para Solo ti, esto era para aclarar el el tema mensaje anterior. que le habían Exacto. mandado, claro, Ujú. ok. Entonces ahora sí, Ahora sí es vámonos al... el miedo y el cerebro, doctor. Exacto. Mi hermano, para ti, ¿qué es el miedo? Eh, pues lo dice la palabra, ¿no? El temor. El Ujú. temor al resultado de alguna acción negativa, Ok. por decirlo así. Ujú. Ah, Y eso es es para válido, mí. Ajá. es válido. Veámoslo desde el punto de la ciencia. El miedo es una emoción natural y básica que sentimos al detectar un peligro o una amenaza, ya sea real o imaginaria. Nos sirve como un mecanismo de defensa para protegernos, huir o luchar ante el riesgo. Y aquí quiero que nos Esa es la detengamos un poquito. Es explicación la explicación científica. científica, Wow, ok. de lo que es el miedo. Y aquí nos dice algo bien importante. Es la emoción natural y básica que sentimos al detectar un peligro o una amenaza, ya sea real o imaginaria. ¿Sabías, y de hecho es ahorita uno de los auges que hay, sobre todo en redes, que puedes engañar a tu cerebro, que imagines ciertas cosas y básicamente lo terminas superando? Tienes razón, sí y no. No todo nada más ocurre porque lo imagine, porque entonces es darle completa autoridad a la ley de la atracción. Y la ley de la atracción no funciona por sí sola. La ley de la imaginación tampoco funciona por sí sola. ¿Que ayuda? Sí, pero no es una herramienta absoluta. Mm, Ujú. El problema es que nuestra imaginación aumenta lo que es la realidad. No sé si de repente, ya lo hemos comentado en algún otro programa, de repente tú vas manejando, se te poncha una llanta y porque vas con la llanta ponchada llegas media hora tarde a tu casa. Dejaste el celular dentro del carro porque estás cambiando la llanta y todo lo demás y no puedes. Cuando te subes, pues el celular ya hasta se apagó, tú llegas a tu casa y te espera tu mujer súper alterada, ¿dónde rayos estabas? Ya te llamé 20 veces, no contestas, ¿con quién rayos te encontrabas? Etcétera. Y en su mente ya se creó toda una novela sí, y ya sufrió a través de eso. sí. Y de repente, oye, pues nada más se me puchó una llanta. Ah, sí, qué casualidad. Y por eso no contestas y todo lo demás. Y se crea un conflicto. Y recordemos que conflicto es cuando existe un problema y metemos la emoción en juego. ¿Vale? Ujú, ¿Y cómo se creó? A través de la imaginación. sí. Entonces, nuestra mente a veces no distingue entre real e imaginativo. Porque hay algo bien diferente. Tú puedes cerrar los ojos e imaginarte que hay una serpiente, pero te sientes bien, te estás imaginando una serpiente, abres los ojos y que ves la serpiente y me dices el brinco que pegas. Ahí está la diferencia de la realidad y la imaginación. ¿Sí me explico? Entonces, todos aquellos que de repente escuches que digan, es que a través de la imaginación puedes controlar todo, no, es mentira. Es muy funcional, es una herramienta funcional, pero no es absoluta. No, pero su nombre lo dice, ¿no? Imaginación es algo fantasioso, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. Pero sin embargo hay muchos pseudocientíficos, pseudopsicólogos, pseudopsiquiatras, no sé cómo llamarlos, que se están colgando de esas cosas, mi hermano. Y si te das cuenta, ya tiene 2, 3 años atrás, que nos hemos dejado llevar por información de personas que salen en los medios que no tienen ni preparación, ni conducta, ni ética, ni... Es que creo que una vez lo había comentado yo, doctor. Siempre para todos hay, ¿no? O sea, puede aparecer de la nada un tipo en redes y comenzar a decir que él es el enviado del Señor, ¿no? ¡Sas! Incluso se puede hasta vestir de manera medieval, ¿no? De la época Sí. y tener tanta labia, me imagino que Poder de tuvo que haber convencimiento. chutado algo, ¿no? Y Ujú. se aprendió un diálogo y puede llegar a sonar tan convincente que terminará por arrastrar.
Definitivo. hacer la ola y Ujú. muchos se van a ir. Obvio, gente preparada, personas que han estudiado teología, ciencias y ese rollo, pues va a ser difícil de convencer. Posiblemente las personas con una mentalidad un poco más débil, ¿no? No, Ya. no, Creo que acabas de dar un punto importante, mi hermano. No hablemos que hayan estudiado, no. Gente preparada. Simplemente yo creo que la gente preparada es más difícil de convencer que la gente que no busca cómo prepararse. sí, Ujú. Y es fácil que de repente le llegue a alguien, yo hablo con marcianos, tú tienes el poder, deja comparto el poder contigo para que tú seas una persona especial. Cuando de repente caes en cuenta y dices, mangos, o sea, toda la distracción que hay alrededor y luego lo apoyan con descubrimientos arqueológicos. Hay un descubrimiento arqueológico acerca de los famosos Anunnakis. Después vamos a hablar acerca de ese tema sería bueno, ¿eh? en donde resulta que el cuate que comienza a darle auge a eso es un masón de grado 33. Que es Entonces, un... sí, de los más altos. Y tienen que brindarle respeto, aunque no quieran, todos los masones de menor jerarquía. Entonces él saca como 7 libros hasta que llega alguien que pues, se arma de valor y lo enfrenta. Y resulta que él descubre en Sumeria, si mal no recuerdo, esculturas en donde al parecer las esculturas traían relojes. Y él decía que eran como telecomunicadores y todo. Sí, telecomunicadores Mm. o sistemas de comunicación en la muñeca, en donde ellos se comunicaban y realizaban no sé cuántas cosas mágicas. Y alguien con base en la arqueología dijo, no, eso es un adorno que puede ser luctuoso. Porque eso que usted dice ahí, que es un reloj, no es un reloj, es un adorno de un crisantemo, de una flor. Y normalmente se las ponen a los que van a despedir. Oh, ok. Entonces, y si ahí observas, le vas encontrando una lógica y no fantasiosa a todo lo demás. Ahora, hubo un video que vi en donde sale Me imagino que le tumbó la teoría, ¿no? Con eso definitivamente, solamente. definitivamente. Y de ahí, pero es que el cuate ya había agarrado tanto auge que ya él dejó de empujar, pero ya había otros más empujando. Entonces, ahora sí que él dejó rodar la bolita de nieve y después Se solita puede hacer. comenzó a Ok, rodar. ok, ok. Entonces, actualmente, ahorita no, ya no nada más son los Anunnaki, ya son los grises, ya son los estos, ya son los otros aquellos. Ahora, nosotros yéndonos, una ocasión escuché acerca de un video de una periodista que entrevistó a alguien de alta jerarquía aquí en Estados Unidos que tenía acceso supuestamente a archivos que se consideran secretos. Y ella le preguntó acerca precisamente de los marcianos. Y él le dijo, ok, mira, sí existen otros seres, pero no son extraterrestres. Esos seres han estado aquí desde antes de que nosotros estuviéramos. Es muy cierto, pero no son extraterrestres, no llegaron de otro planeta. Y ella preguntó entonces, ¿qué son? Y él le dijo, son extradimensionales. Somos todavía peor. Y ahí va la explicación. En la Biblia dice que nosotros no combatimos contra carne y sangre, sino contra espíritus y entes endemoniados, Mm, extradimensionales. ok. Ahí tienes la explicación. ¿Están viendo extraterrestres? Me atrevo a decir, no. Por algo bien sencillo. Todo lo que el ser humano le causa curiosidad, el ser humano trata de interactuar con ello y casi siempre lo destruye. ¿Sí me explico? Mm, Entonces, ahí ya tenemos una respuesta. Bien, características del miedo. Función de supervivencia. Nos avisa del peligro y nos ayuda a actuar rápido. Acabas de ver una serpiente que terminas haciendo. uno se empieza a buscar por De todos un lados. brinco estás a 2 metros de la Sí, serpiente. Segundo, señales en el cuerpo. Hace que el corazón lata más rápido y nos llena de energía. Puedes estar cansadísimo. Ugh, estoy muerto. Te acuestas en el pasto y no puedes ya mover ni un músculo. Volteas y una serpiente viene hacia ti. A ver de dónde sale energía, pero sales disparado. sí. ¿Sí? Origen doble puede venir de amenazas reales o de cosas que pensamos en la mente. Tú estás viendo una serpiente y esta serpiente puede ser una de jardín.
de las que no son venenosas, Ujú. de las que ni siquiera te van a morder, pero tu mente ya pensó que es una venenosa y ya estás buscando una piedra hasta para matarla. Sí, yo creo que todo ser humano en cuanto a esas serpientes es lo que tenemos en mente, ¿no? Que son venenosas todas, ¿no? Ujú. Y Y no todas, el no miedo nos hace todas. reaccionar, claro. Exacto. Ujú. Cuando una persona siente miedo, su mente se centra en la supervivencia y experimenta pensamientos de peligro, ideas de escape y una pérdida de control. El cerebro reduce su enfoque analítico para buscar una solución rápida a la amenaza. Em, Patrones de pensamiento. Enfoque a la amenaza. La atención se enfoca solo en el peligro, ignorando otros detalles del entorno. Eso quiere decir que si tú estás percibiendo un peligro, ya sea real o imaginario, puede ser que no estés detectando uno que viene de este lado que sí sea real. No sé si de repente te ha pasado que el papá va cuidando a la niña y pues, va tan clavado cuidando a la niña que no se da cuenta cuando él solito cayó en un hoyo, se tropezó, etcétera, y jala a la niña. O sea, aparte de todo eso, jaló a la niña y ¿cuál era su enfoque? La La protección de la protección, niña. claro. Entonces, eso termina pasando. Ideas de escape. La mente busca cómo huir, esconderse o defenderse de inmediato. ¿Te ha pasado que de repente llegas a un lugar en donde le caes mal a alguien y ese alguien en caliente busca mejor cómo irse? O al contrario, tú estás presente y te cae alguien mal y dices, ay, con permiso, ya me Ya, voy. sí, se me ha No, pasado. no existe nada de peligro, simplemente son las ideas que Mm. nosotros tenemos. Porque bien puedes ignorarlo y que la situación continúe como si nada. Sí, sí, sí. Ujú. Otro, sensación de peligro inminente. Se cree que el daño va a ocurrir pronto y que hay poco margen de acción. Eso quiere decir que si no actúo ya, va a terminar pasando aquello que yo temo. Pensamientos catastróficos. Wow. Se exagera el riesgo y se anticipan resultados muy negativos o mortales. Hace unos cuantos años, ¿no te acuerdas del Kirikisi, mi hermano? Sí, claro, bueno, Sí, amigos, ok. Él y yo fuimos a Washington por asuntos que, personales. sí, Ujú. personales. Cuando veníamos de regreso, em, era temporada de invierno porque había nieve y había hielo en la carretera. Pues bueno, una llanta se nos ponchó, tuvimos que detenernos, ya sabes todo el relajo que hay que hacer, echamos gas, aprovechamos, y ya cuando íbamos de camino, él me dijo, yo iba manejando, él me dice, oiga, es que tengo ganas de orinar. Entonces, bueno, pues oye, venimos de la Mm. gasolinera y no se te ocurrió, pues sorry, pero ya hay ganas, ¿no? Bueno, pues órale. Me orillo, él se baja y está haciendo sus necesidades. En ese momento pasa una camioneta, una pick-up negra, en el carril de al lado, Ujú. pero tendidísima. ¡Zum! Y ya él y yo nos quedamos con estos cuates, pues quién sabe, ¿no? Ojalá y todo bien más. Nosotros seguimos avanzando. Más adelante vimos una ambulancia. Entonces me fui siguiendo a la ambulancia, no rebasándola. Pero ya llevábamos un rato siguiéndola y yo no veía que la ambulancia se detuviera ni nada. Y le pregunto, ¿qué onda? ¿Rebasamos? Y él, pues rebasamos. Y no me di cuenta que en el carril de alta velocidad hacia adelante había un dip Bueno, y había un puente por arriba. Entonces la ambulancia va llegando a ese dip, nosotros vamos rebasando y ¿qué te late? Precisamente en la parte más baja está la camioneta que nos había rebasado oh, volteada, mi hermano. Entonces imagínate, yo iba derecho hacia la camioneta y de este lado tenía la ambulancia. Entonces, ¿qué rayos hacíamos? Bueno, a como pude me desvié, la ambulancia frenó y se orilló para darme paso y poder librarla. Mi hermano, y eso va a precisamente los pensamientos catastróficos. En mi mente yo me estaba despidiendo de mis hijos, de mi esposa, le estaba pidiendo a Dios que los cuidara y no nos pasó absolutamente nada, mi hermano. y eso fue en cuestión de segundos. Así. El Kirikisi, cuando menos me di cuenta, él venía en el asiento del acompañante y ya estaba casi encima de mí. De que sintió que Qué pegábamos con pegado la, del otro lado, con sí, la claro. ambulancia y yo sentí que chocábamos con el carro que estaba volteado. ¿Cómo ves? Wow. Los dos, cuando terminamos, nos volteamos a ver, los dos pálidos, mi hermano, pálidos. Sí. Entonces, pero eso es precisamente un ejemplo a los pensamientos catastróficos. Se exagera el riesgo y se anticipan resultados muy negativos o mortales. Mire, doctor, a mí me ha pasado, porque he Ajá. tenido un par de accidentes,
y le voy a ser bien sincero, yo no he reaccionado en eso. Yo escucho muchas personas que me dicen, antes de que me impactara, antes de eso yo me imaginé toda mi vida. Ya. Yo he tenido varios accidentes y trato de recordar y nunca me sucedió. ¿Es normal, doctor, que el miedo Es que que me bloqueó no o necesariamente. simplemente me enfoqué, el miedo me hizo enfocarme No, no necesariamente. Mira, mucho ocurre en cómo educaste a tu mente. ok, ¿Has escuchado a personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y vieron túneles? ¿Vieron personas vestidas de blanco? sí, ¿Vieron ángeles? ¿Vieron a sus antepasados? O sea, etcétera? Todo eso depende de tú cómo vas educando a tu mente. Si tú le das esa creencia a tu mente, se ha demostrado que una vez que se hace la muerte clínica, y ya hemos hablado acerca de la muerte en algunos programas, en donde la muerte clínica es cuando los aparatos médicos ya no registran actividad. Esa es la muerte clínica, ok, no la muerte total, porque aún de la muerte clínica puedes sacar a la persona y puede seguir vivo. Pero ya existe una muerte clínica. El cerebro tiene 10 minutos todavía de tiempo con la imaginación activa. Eso quiere decir que aquellos que estén diciendo, ay, es que yo fui llevado al cielo, yo bajé al infierno, yo me puse en la esquina del cuarto, yo veía mi cuerpo, esto, lo otro, es tu imaginación activa. Después de los 10 minutos, entonces ya tu cerebro deja de trabajar con la imaginación. Ahí sí ya podríamos ir, ahí le ponemos atención. Pero ¿qué crees? Después de 10 minutos ya es la muerte del cerebro. Entonces es difícil realmente poder ver qué hay allá. Es lo mismo que sucede. Hay algunas personas, yo lo que te puedo decir que sí, yo creo que es el accidente más fuerte que he tenido en los últimos años, fue despedirme de las personas que más amo, mi esposa y mis hijos, y pedirle a Dios que los cuidara. No vi mi infancia, no vi a mi madre, no vi a mis hermanas, no vi nada, sino lo que más me preocupaba en ese momento. bueno, sí, no todos, como dice, todos reaccionamos diferente. Este, me imagino que es el resultado precisamente eso, ¿no? El miedo. El cerebro de cada persona manda diferentes reacciones. No, el cerebro de cada persona tiene una lógica biológica que seguir. Ok, La mente de cada persona puede imaginar lo que quieras, pero el cerebro no. El cerebro tiene ciertos protocolos a seguir. En todos los cerebros es muy parecido o igual. no, Y ahorita lo vamos a ver. adelante. Vale. Mi esposita Arebarra dice, bueno, en algunas ocasiones, porque he visto gente preparada que de verdad parecen borregos. Muchas veces se dejan llevar por sus líderes, llámense religiosos, políticos e incluso por youtubers que no tienen ningún tipo de información fidedigna o confiable y sin embargo no importa que sean estudiosos o preparados, simplemente no piensan de manera clara y se ponen a seguir a la borregada. José Carrillo, mira, Ay, volteo a mi ver. hermano, ¿cómo estás? Un saludote. Al pendiente por la gente, saludos. Gracias, mi hermano, un abrazo. Pero bueno, comencemos a avanzar para que Adelante, lleguemos a la doctor. parte biológica del Va. cerebro. Efectos en la concentración y ya tienen que ver con el cerebro. Visión de túnel. Cuesta pensar con claridad o atender ideas complejas. Y todo por una explicación bien sencilla. Se desconectan los lóbulos prefrontales. Una mínima parte de ellos queda activa. Sí. Dos, dudas sobre el control. La persona siente que no puede manejar la situación o que va a perder el dominio de sí misma. Has visto personas que por tanto miedo entran a veces en parálisis, a veces en temblores, a veces en Ujú, diferentes cosas, ¿ok? Pierden el control incluso sobre sí mismos. ¿Has visto personas que por miedo se orinan? también. Pierden el control, ¿ok? Número 3, bloqueo mental. En casos extremos, los pensamientos se detienen o causan una pausa o parálisis temporal en la acción. Sí. Parálisis por miedo. ¿Ok? A mí me ha tocado ver personas que ven sangre y se desmayan. También Y lo he me tocó visto. una cosa que es chusca y no a la vez. La primera vez que yo vi un cuerpo
muerto, por así decirlo. Yo estaba en el ejército, era cadete, si mal no recuerdo, y un general que me había agarrado mucho aprecio. Creo que yo había salido del colegio, mi hermano. No recuerdo, puede ser que mi memoria y mi recuerdo son un poquito fallando, pero si mal no recuerdo, yo estaba en servicio, yo ya había salido del colegio. Un general me había tomado aprecio y me llamó una ocasión a casa porque no existían los celulares como a las 2 3 de la mañana. Y me dijo, oye, Ibarra, necesito pedirte un favor, pero es personal y es muy especial para mí. Y yo, sí, señor, pues dígame, necesito que te agarres a 4 elementos y vayan a tal lugar porque mi hijo se accidentó. Y él quería que cuidáramos su cuerpo para que no le robaran ningún órgano. Y el muchacho había fallecido, un capitán, mi hermano. Wow. Iban dos en una moto, la moto la dio, cayó y el hijo de este general golpeó su cabeza contra la banqueta y ahí quedó. Entonces, pues bueno, ya llegamos al hospital, pues nosotros al fin y al cabo, el poder federal, mi hermano, sorry, no tenían, o sea, no tenían opción. Nos dejaban o nos dejaban, no había otra opción. Entonces ya hablé con los doctores que se tenía que hablar, ya pasamos, hablé con el forense, el médico forense, y dijo, sí, adelante, ¿quieren ustedes todos presentes? Yo, sí, a fuerza. Ok, pues jalé 3 soldados, tú, se vienen conmigo. Y uno en cada esquina, yo al ladito del doctor. Mi hermano y yo estaba pero apasionadísimo de ver cuando abren el cuerpo, para los que no saben, se abre en forma de Y de aquí hacia abajo se abre la piel, se abren los músculos y aquí cortan con una sierra. Entonces tú escuchas cuando cortan. La placa torácica. Ajá, la parte torácica. Entonces, y después meten unos forceps para que forcen para abrir y las costillas se rompen. Entonces tú vas escuchando todo eso y vas viendo los órganos y todo. Nosotros teníamos un cubrebocas y todo el show. El médico, no, el médico como si nada y con su grabadora y bueno, se ve todo normal, se ve esto, se ve lo otro, aquello. Y de repente, pero yo clavadísimo. Él volteaba y me decía, ¿tú estás bien? Y yo, sí. Sí, oye, sus compañeros. Yo, ay, hijos, ¿dónde están? Ah, se desmayaron, usted sígale. Pero me sorprendió tanto, que mi pasión fue tanta que no contemplé a mis compañeros, mi hermano. Y ellos, de ver el cuerpo cuando comenzó todo lo demás, se me desmayaron del impacto visual. Mm. ¿Sí me explico? Sí, he escuchado de personas sobre todo los que van, bueno, que se van a dedicar al estudio de la medicina, o al estudio de los que quieren ser forenses y pues esa parte no la pasan. Y de hecho, la mayoría de médicos tienen que trabajar con cuerpos. Ajá, sí, Entonces, y normalmente, pues, son cadáveres, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta que lo estás haciendo bien si no actúas sobre la materia en He sí? escuchado de casos de personas que esa era su carrera, los llevaron a esa parte y decidieron que no iban a poder. Ujú, exacto. De hecho, hay un 30 y tantos% de desertación en los primeros, bueno, los primeros semestres son fáciles porque es pura teoría. Cuando los empiezan a mandar A a la los práctica, hospitales, ahí ya, cuidado porque ya no es tan sí. fácil. Ujú. Bien, el procesamiento de un estímulo amenazante en el cerebro ocurre de manera instantánea a través de la amígdala. Esto ya es neurociencia y sucede en todos los cerebros. A ver, Es a la amígdala. La amígdala es la parte de nuestro cerebro que pertenece a la parte, en cierta forma, primitiva, pero también tiene que ver con la parte cognitiva y con la parte límbica. Pero en nuestro cerebro primitivo, junto con la amígdala, hacen un secuestro amigdalino. ¿Qué sucede con el secuestro amigdalino? No puedes pensar más que en la emergencia. De ahí se brinca al hipotálamo y del hipotálamo a la corteza prefrontal, ocasionando que todo lo que está incluido, que acabo de mencionar en el cerebro, no piense en otra cosa más que en la amenaza, sea imaginaria o sea real. ok. ¿Okay? Este mecanismo prioriza la supervivencia antes de que el individuo tenga plena conciencia o raciocinio sobre el peligro. Ahora, aquí hay un punto importante. El mecanismo prioriza la supervivencia. Nuestro cerebro está desarrollado para sobrevivir, no para ser feliz. La felicidad tenemos nosotros que enseñarle a nuestro cerebro a disfrutarla. No está nuestro cerebro programado para ser feliz. Y si nosotros permitimos que el estado de emergencia se alargue en el tiempo, entonces vivimos en un estado permanente de alerta.
Eso quiere decir que no descansamos bien, no disfrutamos el alimento, nos sentimos cansados, incluso aunque nos estemos suplementando con vitaminas y todo lo demás. Wow. Ujú. Captación de alarma, A ver. entrada sensorial, los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, captan el peligro y envían la información al tálamo, que es la central de relevo del cerebro. La vía rápida, el tálamo manda una señal directa y veloz a la amígdala, la cual actúa como la alarma principal del peligro sin esperar un análisis detallado. A ver, simplemente hay peligro. ¿Cuántas personas has visto que de repente escuchan un ruido y ¡pum! Pegaron un brincote? Y ni siquiera supieron qué pasó. Sí. Entonces, es precisamente eso. Nosotros no nos esperamos hacer un análisis. Simplemente reaccionamos. Precisamente por eso. Porque tenemos un secuestro amigdalino. También existe el secuestro emocional. El cual también, bueno, para que nosotros comprendamos un poquito mejor. Cuando nosotros sentimos una emoción muy fuerte, casi toda la totalidad de nuestro cerebro comienza a trabajar sobre esa emoción. Y si nosotros esa emoción la prolongamos en el tiempo, entonces estamos circulando alrededor de esa emoción. Nuestras funciones, nuestras decisiones, nuestras acciones van alrededor de esa emoción. Y a la larga termina enfermándonos toda esta cadena de circunstancias. Es como la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Lo recuerdas? El dolor es natural, el sufrimiento es opcional. No. Pues, El dolor, si yo te pego ahorita, ¡tac!, tú vas a sentir dolor, sí. 100% natural y comprensible. El sufrimiento es la historia que te cuentas acerca del dolor. ¿Ya lo recordaste? Sí. Ay, es que me acuerdo que usted me pegó, Ah, nada más me acuerdo y me vuelve a doler, y ay. Ya entendemos. Y todos en cierta forma sufrimos por tonterías. Un amor de infancia, alguien que no te pagó, alguien que igual ya hasta se murieron. sí, Y tú sigues sufriendo por eso. sí, sí, sí. Entonces ahí es importante entender todo ese tipo de circunstancias. Pero en cierta parte es opcional, ¿no? Hasta que decides romper con el sufrimiento, no es opcional. Hasta que tú decides, hasta que te das cuenta que Ujú. estás sufriendo, porque te estás contando una historia que como base tiene el dolor. Sí, claro. Ujú. Ujú. ¿Ya? Entonces, si notamos, Ujú. por eso es importante, ahorita dije algo bien cierto, el cerebro está programado para hacerte sobrevivir, no para ser feliz. Entonces, el cerebro va a ser natural para él hacerte sufrir. Tienes que enseñarle que el dolor ya pasó, que el dolor fue en su tiempo y que no es necesario que genere miedo porque detrás del sufrimiento está el miedo. Por ejemplo, como el miedo, digamos, si hablamos de dolor y sufrimiento, de amores y pérdidas y decepciones, eh, vamos, quiero tocar el tema, por ejemplo, digamos, de las personas que llevan mucho tiempo solas, ¿no? Tuvieron una decepción, dos, tres, un matrimonio, dos, tres. De repente pasan años y los vemos siempre solos. Y, oye, ¿por qué no te vuelves a casar? No, tengo miedo a volver a sufrir. Ahí lo O tienes. sea, está el miedo Ujú. ¿Y el miedo a qué? Al al sufrimiento. ¿Por sufrimiento. qué? Porque hubo un dolor detrás de eso y el sufrimiento lo arrastraron por años. Y eso hizo que su relación se volviera pesada, amargada, tediosa, destructiva, tóxica, etcétera. Ya, y no lo sacas de ahí. ¿No? Y a veces, en esos casos, una persona que se encuentra en esa situación, a veces es mejor que no tenga pareja. Ya, se acorazan, por completo, Sí, doctor, porque porque he conocido mucha recuerda, gente así. recuerda que nosotros compartimos lo que tenemos. Entonces, si es una persona que no se preparó, no se trabajó, no se educó, no se superó, indudablemente va a compartir precisamente sus miedos. Ujú. Ujú. Y sí, quien logre entrar en su vida lo va a terminar contagiando, ¿no? Exacto. Ujú. Ahora, activación y respuesta. Ordena el cuerpo. La amígdala activa el hipocampo. Perdón, la amígdala activa el hipotálamo. Este estimula la liberación de hormonas de estrés, como son dos hormonas principales de las cuales ya hemos hablado. Hay más, no son las únicas. Adrenalina y cortisol. Ujú.
Cuando eso sucede, eh, ¿para qué sirven la adrenalina y el cortisol en momentos de real emergencia? Son las bombas de energía que necesitas para salir del peligro, La adrenalina que te despierta, ¿no? pero en Sí, caliente. ajá. Y el cortisol es la del estrés. Si no hubiera estrés, aunque tú tengas tanta energía, no sabrías de qué huir. Te ayuda a identificar, te ayuda a ver, por lo menos igual no sepas de qué es lo que está pasando, pero viste que de ahí viene el ruido, pues de ahí huyes. Sí. Entonces, para eso te sirven esas dos hormonas. Adrenalina y Y cortisol. cortisol. El problema es cuando el cortisol permanece demasiado tiempo en el cuerpo Eso está para abajo. y no solamente te da para abajo, acaba con Paraliza. un buen de cosas. Ok. Sobre todo incluso se ha demostrado que cuando existe demasiado cortisol disminuyen ciertos neurotransmisores y la neurosíntesis, que es la generación de nuevas células en nuestro cerebro, no se da. Para los que sepan, dato médico, nuestra base craneal libera entre 500 y 1000 células libres, células madre, para ir y convertirse en nuevas neuronas o para llegar y convertirse en nuevas redes neurales. Pero cuando hay exceso de cortisol, jamás llegan a lo que Un tienen que bloqueo. hacer, básicamente. O sea, las células quieren venir y hacer todo su chamba, pero el cortisol está ahí. las detiene. Y la adrenalina, el cortisol las de cuenta que es como que la barrera. Sí, sí, Y sí. la adrenalina como el detonante. Básicamente sería eso. Y algo que activa el cortisol es no dormir bien. No dormir. No dormir bien. No dormir bien. Porque una cosa es dormir y otra cosa es dormir bien. Sí, claro. ¿Qué es dormir bien? Llegar al sueño profundo, al sueño reparador. Porque cuántas personas hay que manches, 10 horas se la pasaron de corrido y se despiertan, estoy bien cansado, siento que no dormí. Me ha pasado. Yo creo que a todos. Sin embargo, he tenido recesos de sueño en el que solamente duermen 4 o 5 horas y me levanto, pero Como revivido casi, ajá, casi, sí, sí. reanimado y todo. Ujú. Otro, existen cambios físicos. Uno de ellos es el ritmo del corazón. El ritmo del corazón comienza a bombear a todo lo que da. La respiración se acelera y los músculos se preparan. Em, Hay una historia que cuenta uno de mis maestros, Mario Alonso Puig, que te cuenta la historia del tigre, que dice que y siempre tenemos tres respuestas al miedo. Esas son siempre. Quien tú veas que te dice, ay, es que yo analizaría, yo primero vería esto, lo otro, en su vida ha tenido algún miedo real. Y si, bueno, es que también dice, es tanta la energía que se maneja que tu cuerpo jala sangre de todas partes. Y dice específico para los hombres, asómense de su amiguito y van a ver que casi, casi desaparece. Porque el amigo funciona a través del bombeo de sangre. Ujú. ¿Vale? Entonces dice que en una ocasión se le presenta a alguien y le dice, no, a mí eso no me pasaría, mi amigo y yo somos uno mismo. Dice, órale, vas. Imagínate esta situación. Se te aparece un tigre enfrente. Tienes tres opciones. Te paralizas, huyes o peleas. ¿Ok? Y ocurre otra cosa dentro de tu organismo. Te viene un ataque diarreico a todo lo que da. ¿Por qué? Porque en ese momento tu sangre y tu energía no necesita estar en tu intestino. Necesita estar en tus músculos, que es lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Y todo tu torrente sanguíneo se va para allá. Incluso tu cerebro desconecta muchas partes de sus funciones para llevar toda la sangre donde se requiere. Ok. Dice, y en ese momento, cuando te suceda algo así, asómate de tu amiguito y me dices si siguen siendo uno mismo. En ese momento él ya se te adelantó. Ok. Y eso es Sí. bien real, mi hermano. El problema es que igual, pues, un tipo de peligro que va a estar pensando en otra cosa. Sí. Y también dice, ahí tienes dos opciones. O eres tan veloz y le ganas al tigre, o se resbala con tu diarrea. Y es bien real. Bien, bien real. Y aquel que te diga, no, esto, lo otro, bla, bla, bla. Mi hermano, no ha estado delante de un arma. No he estado realmente delante de un peligro real en donde dices, sí, 100%, o sea, del cerebro nada más tiene esas tres opciones, no hay más, no tienes como, mi hermano, yo he estado delante de armas de fuego y tantas técnicas, mi hermano, en ese momento te paralizas Sí. y dices, ¿dónde rayos viene? Llevo tantos años entrenando, etcétera, ¿dónde están tantas técnicas? Pues
Quizás tus técnicas aparezcan después de que el peligro comienza a ser un peligro real. En lo que procesa tu cerebro y tu mente, ¿no? Ujú. Sí, Exacto. sí, sí. De hecho, a muchos peleadores que he conocido, a muchos maestros, etcétera, los han asaltado, mi hermano. ¿Y qué onda? ¿Por qué no te defendiste? Pues que en ese momento no supe ni qué hacer. Lógico, 100% lógico. Es una reacción biológica. Ya no tiene que ver con tu razonamiento. Es una reacción biológica. Cambios físicos son los que vimos. Control y reflexión. Evaluación lógica. La corteza prefrontal recibe la información de forma más lenta y analiza si la amenaza es real o falsa. Eso quiere decir que tu evaluación va a tardar un rato. Oh, Ujú. Em, Te lo acabo de exponer. sí, sí, sí. Yo estoy ya cuánto tiempo en artes marciales, sé muchas técnicas, sé cómo defenderme, etcétera. Ahorita voy saliendo y me pone la pistola en la frente. En ese mi momento, mi sistema primitivo toma la situación, mi amígdala toma la situación y solamente tengo tres opciones. Corro, me defiendo o me paralizo. No hay otra. Después de qué pasa, ahora comienzo a analizar. Ah, yo hubiera hecho esta técnica, Sí, sí, hubiera sí, hecho sí, lo sí, sí, otro. sí. Ya, Pero ya, ya es demasiado lento, ya para ya, qué. ya, ya va el Ah, tiempo corriendo con mi reloj. lo peor de todo es que a veces llevas meses y sigues analizando la misma situación. Somos rumiantes, ¿vale? El otro, calma o acción. Si el peligro no es real, la corteza prefrontal frena la señal de la amígdala para relajar el cuerpo. El problema es hasta cuándo se da cuenta que no es real. ¿Comentarios que tengas, mi hermano? Ah, ¿podemos entrenar nuestro cerebro, doctor, Sí, para situaciones como esas? sí. O es algo natural que va a suceder? Es natural lo que te acabo de decir, pero también se puede entrenar. Y eso es precisamente a lo que nos entrenan a todos los que fuimos militares cuando haces juegos de guerra, cuando haces simulacros de guerrilla, Ok. para que sepas estar en una situación de fuego real, en estrés real. Por eso de repente, ¿por qué crees que cuando los pongo a entrenar, que aunque sepamos que es un arma que no está Que no sé, cargada, ajá, ajá. un arma que no tiene filo, etcétera, mis ataques son reales? Sí, claro. Si ya lo has entendido. Sí, porque eso te ayuda a irte preparando, a que de manera consciente o inconsciente tú tengas una reserva para saber cómo defenderte. Y recordemos que existen dos tipos de memoria, La física la y mental y la la mental, física. la Ujú. física y la Y la mental. física es gracias a la repetición. Ujú. Un corredor en cuanto vea el peligro va a salir tendidísimo. Sí, claro. Entonces sería un ejemplo. Pero no ¿Ok? es bueno para echar trancazos, pero es bueno para correr. Oh, y al fin y al cabo, No, y dicen que corriendo también se gana. sí, y al fin y al cabo el objetivo es salvar la vida, Sí, ¿no? claro. Entonces, ujú. Bien, ahora entremos a otra parte un poquito más oscura, por así A decirlo. ver, esa parte está El interesante. doctor B. Walson es conocido como el padre del conductismo. Él trasladó el enfoque del condicionamiento clásico al campo de la psicología, argumentando que los psicólogos deberían centrarse en el estudio de comportamientos observables en lugar de los procesos mentales internos. Watson sostenía que los seres humanos son fruto de sus experiencias de aprendizaje y que todas las emociones y comportamientos pueden ser entendidos a través del condicionamiento. Uno de los experimentos más conocidos de Watson es el experimento del pequeño Albert, donde condicionó a un niño para que le temiera un ratón blanco. Al principio, Albert no mostraba miedo hacia el ratón. Sin embargo, después de que Watson hiciera sonar un ruido fuerte y aterrador cada vez que Albert estaba en presencia del ratón, el niño comenzó a llorar y a mostrar signos de miedo cada vez que veía al ratón, incluso en ausencia del ruido. ¿Alguna vez has escuchado que ciertos psicólogos experimentaban con niños, con parejas, etcétera, y los llenaban de miedo, de terror, de traumas, de complejos, para que Sí, ellos pudieran sacar sus teorías? sí, sí, sí. De hecho, yo creo que todos en algún momento, sin que la jefa fuera psicóloga, especialista, siempre yo creo que en algún momento nos metió un miedo, nada más de decirnos, Ujú. ahí tengo un cinturón y ahorita vamos a ver si lo Sí, saco. sí, sí, Y sí. entonces mirábamos que sacaba el cinturón y ya nos aterraba el saber que ni siquiera lo usaba, A veces solo ni con siquiera te mostrarlo. pegaba, a veces ni siquiera te Ajá. pegaba. Mi mamá
tenía un poder increíble que no necesitaba levantar la mano, no necesitaba señalar la chancla, no necesitaba gritar, simplemente volteaba a mirarte. Y con cierta mirada sabías, ya valió Sí, queque. sí, también mi madre, sí, igual Ajá, también, ya. sí, sí, Y sí. con eso ya sabías que ya valió. Y de ahí hasta llegar a casa, estar a solas, tú temblabas de miedo, Sí, tenías un no miedo de querías llegar ni a llegar a la casa. casa, sí. Sí, 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 sí. Y a veces se le olvidaba el coraje a la jefa, ya no pasaba nada y todo el trayecto te la pasaste, pero muriéndote de miedo. Sí, sí, sí. Así de poderoso es el cerebro. Ok, el conductismo operante es una teoría psicológica desarrollada por Burrus F. Skinner. Este es un psicólogo que tuvo muchas aportaciones a la psicología en varios aspectos. De hecho, vamos a ver que Skinner tiene no solamente terapias, también tiene experimentos, tiene aportaciones, etcétera. Fue muy importante en su tiempo. Eh, Burrus F. Skinner, psicólogo y pensador estadounidense que destaca la importancia de las consecuencias de la conducta en la determinación de su futura ocurrencia. El conductismo operante se centra en el refuerzo y el castigo como elementos esenciales para moldear la conducta. Según Skinner, un comportamiento es más probable que se repita si es seguido por un refuerzo y menos probable si es seguido por un castigo. ¿Te suena nuestra educación? No, claro, 100%, cien por como para que ciento. veamos qué tan importantes fueron los aportes de Skinner a la psicología, Sí, sí, sí. tanto que nosotros fuimos creados bajo ese concepto. Un refuerzo es cualquier evento que aumenta la probabilidad de que un comportamiento se repita. Los refuerzos pueden ser positivos, es decir, la adición de un estímulo agradable tras la realización de una conducta, como dar un premio después de un buen comportamiento, o negativos, es decir, la eliminación de un estímulo desagradable tras la realización de una conducta, como desactivar una alarma ruidosa cuando se realiza una acción correcta. Sería simplemente un ejemplo. En contraposición, un castigo es cualquier evento que disminuye la probabilidad de que un comportamiento se repita. Si alguna vez te portaste mal en alguna reunión, te aseguro que después del correctivo de tu mamá decías, no, y ahora ya mejor me porto bien. Sí, ya había tenido la experiencia, claro. Ujú. Bien. Eh, los castigos también pueden ser positivos. La adición de un estímulo desagradable tras una conducta como una reprimenda. O negativos, la eliminación de un estímulo agradable tras una conducta como privar de un privilegio. O sea, voy a utilizar algo negativo para buscar algo positivo. Mi hijo no obedece, pues déjale, quito el celular. El quitarle el celular es lo negativo. Pero si obedece, entonces encontré lo positivo. Una de las herramientas que Skinner utilizó para demostrar estos principios fue la caja de Skinner. Este dispositivo permitía a un animal como una rata o una paloma realizar una tarea, por ejemplo, presionar una palanca y a cambio recibir un refuerzo como comida o un castigo como una descarga eléctrica leve. Y si te das cuenta, nosotros hemos sido criados a base de eso. Eh, Hablemos de los experimentos que se hicieron en los campos de concentración. Uf, muy crueles. Demasiado crueles. Eh, Veamos no solo eso. Mi hermana tuvo, si mal no recuerdo, fue mi hermana que me contó esa historia, que tenía una maestra que tenía un libro muy, muy bonito, pero que nadie lo podía tocar, pero nadie, ni siquiera ella lo tocaba, porque era un libro tan especial que nadie lo tocaba. Una de sus compañeras fue a su casa y le dijo, no, es que este libro no se toca. Oiga, pero es que está bien bonito, ¿de qué trata? No sé por qué no se toca. ¿Y por qué no se toca? Por lo que está forrado. ¿Y de qué está forrado? De piel humana. Wow. Ujú. Y era de los experimentos de Hitler. Mm. Y no solamente escuché eso, también he escuchado de lámparas, he escuchado de sillones forrados con piel. Wow. O sea, estuvo pesado, Sí, era, pesado todo eso. era un monstruo. Sí, sí, la verdad Está es que sí. enfermo, está enfermo. Sí, em, después hablamos de su libro. Ok. Bien, la terapia centrada en emociones, desarrollada inicialmente por los psicólogos Leslie Greenberg y Robert Elliott,
considera que las emociones son innatamente adaptativas y que pueden ser fuente de sabiduría y dirección cuando son reguladas adecuadamente. Los problemas emocionales surgen cuando nuestras emociones son desreguladas o malentendidas, ya sea que las ignoremos, las suprimamos o nos veamos desbordados por ellas. En estos casos, las emociones pueden conducir a estados de ánimo doloroso, comportamientos destructivos y conflicto en las relaciones. Una de las terapias, por ejemplo, la cognitivo-conductual, se refiere a que parte del proceso es aceptar la emoción como es sin ahondar en ella. La emoción es como es. Tú ahondas, haces que la emoción crezca. Tú la ignoras, no haces que desaparezca, simplemente pones un parche sobre de ella, pero al rato el parche se rompe. ¿Por qué se puede romper? Porque la emoción creció tanto que el parche ya no la aguantó y reventó. Y la emoción se va a desbordar y te va a ocasionar algún tipo de ese problema. Por eso es importante la aceptación. Por ejemplo, una persona con fobia social puede intentar reducir su ansiedad evitando situaciones sociales, pero esto solo sirve para reforzar el miedo. Eso quiere decir, a mí me da miedo salir en público. Perdón, salir al exterior porque hay gente, ¿no? Es un ejemplo. El miedo al hablar en público es uno de los miedos innatos, es como el segundo o tercer lugar de todos nuestros miedos. Entonces, una persona con fobia social, si sale a la calle, se siente con miedo tan solo el salir. El decirle entonces siempre quédate en tu casa, refuerza el miedo, no ayuda a una solución para controlarlo. A eso es a lo que se está refiriendo. A tu cerebro no le importa lo que tú quieres, le importa lo que le repites. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción fortalece el mismo circuito neural, ya sea positivo o negativo. Eso quiere decir que si el pensamiento es negativo, se verá reforzado por una emoción negativa. La acción es la parte culminante de lo anterior. Las tres cosas fortalecen la misma red neural. Lo mismo ocurre en caso de que todo sea positivo. Ahora ya estamos entendiendo la importancia de la red neural por defecto. Porque mientras más pensemos nosotros en algo desastroso, nuestra mente va a comenzar a crear una red que nos conduzca indudablemente a algo desastroso. E inmediatamente vamos a identificar dónde está el desastre. Pero si nosotros vamos guiando nuestra mente a que se vaya hacia las cosas buenas, aunque estemos en el desastre, vamos a lograr ver. Ahora sí que la luz al final del túnel. Sí, como para buscar, digamos, está pasando algo y mi mente está más tranquila, puedo encontrar una salida, ¿no? Uh-huh. Un escape. No es que esté más tranquila. Tu mente funciona como un magneto, por eso la ley de la atracción. Si tú vas hacia lo negativo, tu mente está dispuesta y va a localizar lo negativo de inmediato y te va a guiar hacia ello. A eso le agregas tú la acción, la concentración, la emoción, etcétera, y te va a conducir hacia allá. Pero lo mismo sucede si tú la educas a lo contrario. Va a identificar las oportunidades, lo positivo, lo bonito. Vas a poder ver la flor en el jardín aunque esté lleno de enredaderas. Y sin embargo, si estás en el lado contrario, vas a ver la enredadera, aunque tu jardín esté lleno de flores. Entonces, a eso es más o menos a lo que se refiere. Cuando el sistema nervioso se desregula, se activa el modo de emergencia, el de lucha o huida, y el cuerpo vive en alerta constante. El cortisol sube, la inflamación se dispara, el corazón late acelerado y el sistema inmune se debilita. No sé si alguna vez has escuchado que la obesidad tiene que ver con el miedo. No. Originalmente fue una idea de, no recuerdo qué línea psicológica, en donde decía, una persona obesa es porque tiene ciertos miedos. Y el miedo y la inflamación están relacionados. Y para que la inflamación permanezca, entonces va ganando volumen. Okay. Entonces sí tiene cierta relación. ¿Por qué? Porque los órganos, ¿qué protege a los órganos? Pues huesos, la grasa. La grasa, piel. Entonces, para que el órgano se proteja más, ¿qué es lo que hace tu mente? Lo cubre de más grasa. Sí. ¿Sí ya entendemos? ¿Sí? Bien. Si tomas alguna decisión bajo bajo este estado, indudablemente te vas a equivocar. Si tomas una decisión bajo el miedo, bajo la premisa de que algo va a terminar pasando, entonces va a terminar mal.
Sí, sí, sí. Va. No es necesario controlar la vida y a veces ese es nuestro problema. Nosotros queremos controlarlo todo. No es necesario ni es posible controlar la vida. Es más importante controlar cómo yo reacciono ante lo que me sucede y de esa manera regular mi sistema nervioso. Eso realmente me va a ayudar. El cerebro exagera todo, sobre todo lo negativo. Si sufres una crítica, te autocriticas peor. Ujú. Haz esto bien, es que soy yo no sé qué, no sé qué me pasa y ya valió. Tu crítica es más fuerte que la crítica de los demás. Si algo sucede que te traiga algún tipo de miedo, tu mente lo exagera y normalmente te hace revivir recuerdos negativos. Eh, ya pusimos el caso de los celos, que fue lo que explicamos, que Ujú. más sucede por lo que te imaginas que realmente por lo que Por lo que está sucede. pasando, claro. Ujú. Parte de la solución. ¿Cómo puedo yo ir solucionando esto? Es bien sencillo. Pregúntate. Stop. Detente. Perdón, ya es una pregunta. ¿Es real o lo estoy imaginando? Si lo estás imaginando, deja de pensar. Detente. A ver, mi marido salió hace tanto tiempo, tuvo que haber llegado hace media hora. Llevo media hora ya con 20 llamadas, no me contesta. Ok, es que de seguro está, a ver, ¿esto es real o es imaginativo? Si lo estoy imaginando, detente. ¿Eso qué quiere decir? Espérate a que él llegue y te dé la explicación de por qué llegó tarde. Y no te hagas una novela en tu mente. Ahí tenemos una solución de ciertos miedos. ¿Es real o lo estoy imaginando? Detente. Y si es real, toma acción. Ujú. Si es imaginativo, déjalo pasar. Déjalo pasar, claro. Así de sencillo. A mucho nos ha pasado, yo creo. Definitivo, mi hermano. Ya. Definitivo. Eh, si nosotros, a ver, otro punto es, imagínate superando la situación. Cuando a mí me tocó hablar en público, para los que no sepan, también soy conferencista y he tenido pues auditorios llenos, auditorios medio llenos, auditorios medio vacíos. Eh, las primeras veces, cuando yo tomé los cursos, decían, es que hablar en público es uno de los miedos más Ujú. fuertes que hay. Y yo me preguntaba, ¿y este nos está motivando, quiere evitar tener competencia, ¿no? Entonces, yo siempre me imaginé, ¿no? No me controla, no me controla, yo controlo, yo puedo, yo lo hago, etcétera. Y creo que tú has visto los resultados. No necesito decirlos, tú los has vivido. Y te aseguro que muchos de los que nos ven lo han vivido, mi hermano. Y ellos podrían decirnos cuáles son los resultados de mi comportamiento en público, Ujú. ¿no? Para no caer en el ego. Ya, a mí eso de la pública no se me da. Que sí, mi hermano. Claro que sí, y bastante bien. Tipos de miedo, el temor humano, la angustia o el espanto ante el peligro, la soledad o el dolor. La Biblia repite con frecuencia el mandato, no temas, porque Dios acompaña a las personas en esos momentos. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. El temor a Dios no significa terror, sino respeto profundo, asombro y reverencia ante la grandeza de Dios. Las escrituras dicen que este respeto es sano y es el principio de la sabiduría. Ujú. Y si tú observas, muchas religiones juntan el temor humano con el temor a Dios y utilizan la La manipulación. manipulación, claro, claro. ¿Sí? Y gracias a la manipulación te inventan, imaginativo, una serie de... Entre eso, ¿no? Si sabías que originalmente el infierno no existía. Aunque te digan es bíblico, no te habla de un lago de fuego que va a existir por 1000 años, no de un infierno en donde las almas estarán penando por la eternidad. Son dos cosas bien diferentes. Ve. Otro punto, también el purgatorio. No tiene un soporte bíblico. ¿No? No, claro que no. No quiero leer. No quiero leer. Y cuando lo encuentres en la Biblia, me avisas, mi hermano, por favor, ya que si lo encuentras en libros externos, yo lo pondría en duda. Ya, ya. ¿Ok? Entonces, observándolo así, te vas a dar cuenta que la religión ha manipulado miedos a tal grado que muchos filósofos de muchas de nuestras épocas han dicho que la religión es la religión del miedo, no la religión hacia Dios. Sí, 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 sí. Yo creo que todos desde pequeños
Sufrimos de eso, ¿no, doctor? El, ¿Por qué? el, Porque eso fue lo que nos el famoso, enseñaron. lo va a castigar Dios. Sí, Y nos hicieron tenerle miedo, sí, 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 sí. ¿verdad? Ujú. Yo lo Definitivo. fui comprendiendo con el tiempo, ¿ah? Cuando uno ya empieza a tener, no sé, la mente un poco más abierta o empieza uno a crecer más, dices, ¿en serio me va a castigar Dios? Otro miedo mal fundado que no tiene nada que ver con aspectos bíblicos es el de los espíritus, los muertos que andan vagando. Sí, No tiene nada que ver con la Biblia. Nada, nada que ver con la Biblia. es un tema muy bueno, Ajá. el tenerle miedo a Dios, ¿eh? Ok, y aquí vamos, hay que Oh, tenerle, lo repito, temor a Dios no significa terror, no significa miedo, sino respeto profundo. ¿Has escuchado el no tomarás el nombre de Dios en vano? sí, Es no tendrás, respeto, no mencionarlo por cualquier cosa, a tal grado que la forma original de llamarle a Dios en hebreo era tanto el respeto que casi nunca lo pronunciaban. Y se cree que en la actualidad se perdió la pronunciación correcta de esas cuatro letras. Mm, ok, ¿en Era tan grande el respeto que prácticamente nunca se decían. serio? Imagínate, si no te estoy cotorreando. Wow, Ok, eh, asombro y reverencia. Asombro, no te vas a asombrar ante el poder de la naturaleza, ante la belleza de la creación? ujú. ¿Cómo no vas a rever, mi hermano? Yo llego a ver una montaña con acantilados cuando vamos a escalar, cuando de repente ves animales en lo salvaje y tú te sientes como parte de, mi hermano, de verdad es simplemente para reverenciar al Creador. La semana pasada lo dijimos, nosotros somos una creación y una creación tiene un Creador. Ya. Sí, yo ahora con las redes sociales, ¿verdad? Hay personas que toman mucho de referencia esa parte que acabo de mencionar y mencionan mucho, ¿no? Dicen, hacen una toma de algún paisaje hermoso, ¿no? Y Ujú. luego dicen, si Dios no existe, ¿cómo me explicas esto? Sí, 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 sí. ¿No? Ujú. Lo he visto mucho, mucha gente lo ha, Ya, de hecho yo lo he hecho también, ya. también igual. Sí, definitivo. Pero bueno, para darle un poquito más de profundidad a este conocimiento, me atreví a traer algunos versículos clave. No son todos, simplemente fueron algunos que encontré que quise traer. Vale. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no Mm, desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si tú crees en esto, mi hermano, te aseguro que el miedo va a ser suplantado por la seguridad. sí. Siguiente. Bueno, lo desglosamos. No temas. Dios pide no tener miedo. Yo estoy contigo. La razón principal para calmar el temor es su compañía. Te esforzaré y te ayudaré. Promete darte fuerzas y sostenerte mientras creas en Él. ¿Qué significa? Que Él te va a dar su presencia. Que cuando tú estés por lo más hondo, mi hermano, sucedió algo. Para los que no lo saben, el año pasado tuve cirugía de espina. Sí. Me cambiaron 3 discos, ya me están volviendo no sé, cyber. Oh, Ya. ok. Y como tengo una compañía de seguridad, entonces voy a hacer cyber security. Cybersecurity. Ok, suena bien. Este, mi hermano, dentro de mi dolor, llegó el momento en el que me sentí abandonado, me sentí solo, me sentí desesperanzado. No podía sentir, mi hermano, no podía sentir a Dios cerca de mí. No podía sentir el amor de Dios que yo sé que lo tiene. Y en ese momento llegó a mi mente una frase que dice Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento pensé en mi Señor Jesús, mm, padeciendo en la cruz lo que de verdad debía haber padecido yo en lugar de él. Porque pues él no cometió ningún pecado, mi hermano, y yo te aseguro que he perdido la cuenta de tantos que cometió. Entonces en ese momento me llegó otra idea a mi mente. Lo que me sostiene en este momento no es lo que siento, es lo que conozco.
Y yo he estudiado lo suficiente de Dios para saber que aunque no lo sienta, Él jamás va a estar lejos de mí. Eso me dio un consuelo como no tienes idea. Y a eso me aferré. Ujú. Porque imagínate, si el mismo Dios, en la forma de hombre, siendo Jesús, estando en la cruz, se sintió abandonado, se sintió solo, cuanto más nosotros. Wow. Sí. Sí, y me tocó experimentarlo estando en un torbellino completo de dolor. Y de verdad fue tremendo. Yo creo que en mi vida, ni juntando todas las cirugías, había sentido tanto dolor como esa Sí, cirugía. Ujú. Pero bueno, si de repente me ven medio cabizbajo. no, como ahorita mi hermano, es que traigo No, ya dolorcito, se clavó el sí. dolor. Acomódese, doctor, Ay, acomódese. sin comentarios, ¿no? Lo que necesito ya es levantarme, mi hermano. Pero bueno, ya no Ya, tardamos mucho. empecemos a terminar. Josué 1:9 dice, mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y ser valiente no es falta de miedo, es actuar a pesar del miedo. Mm. ¿Ok? Ser valiente es actuar a A pesar de... pesar del miedo, eso es la valentía. Un valiente Mira esa no es frase. quien no tiene temor. Un valiente es que a pesar del temor se arriesga a hacerlo. Esa Me es la gusta. persona realmente Una valiente. frase larga. Ujú. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí su castigo. Y obsérvalo, aquella persona que tiene miedo, ¿acaso no se está castigando a sí mismo? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú amas, mi hermano, el otro día hablando con uno de mis hijos, le decía algo bien cierto. A un hombre dale un propósito y es capaz de atravesar un infierno. Sí, Quítale el propósito y se queda a la mitad del infierno. sí. Así de sencillo, así tan fuerte es el amor. ¿Qué tan grande es el amor? Pues bueno, Napoleón casi conquista toda Europa, ¿no? Y Asia. ¿Qué lo movió? El amor, Mm. ¿vale? Último, Salmo 56:3. El día que temo, yo confío en ti. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Que este sea tu aprendizaje, que esta sea tu manera de enfrentar el miedo, porque el enemigo es experto en manipulación a través del miedo. Detrás de aquellas religiones que manipulan, si tú te pones a observar, a estudiar, te vas a dar cuenta que el enemigo es el que está moviendo los hilos. Detrás de aquellos gobiernos que utilizan el miedo para control de la sociedad, también el enemigo está atrás de ellos. Incluso a través de las personas que parecen buenas. Mi hermano, incluso quizás a pesar de que nosotros estamos aquí hablando de Dios, quizás haya los hilos del enemigo moviéndonos a nosotros. Por eso la entrega constante y la comunión constante con Jesús, para saber de qué lado estamos y pedirle a Él que nos ayude a contrarrestar los ataques del enemigo. Mm. Y pues bueno, último saludo, mi esposita Ara Ibarra, excelente programa, como siempre un gran placer escucharlos. Gracias, corazón. ¿De qué lado es el teléfono, doctor? Estoy viendo que está conectado mi Armando, compadrito Armando Richie. Díaz. Richie. Sí, Richie, un saludote, mi Saludos hermano. a mi compadrito Richie. Y pues bueno, mi hermano, tu comentario final, por favor. Pues eh, es un tema bastante amplio doctor. Creo que nos estaríamos aquí horas y horas hablando de experiencias no propias y si abriéramos un chat, le juro que la gente se soltaría a decirnos Todas sus todas sus experiencias. experiencias, sus miedos, que a lo mejor lo podríamos volver a tomar en un futuro, porque todos tenemos miedos diferentes. Y, y aquí venía la pregunta, ¿no? Para posiblemente un tema después, doctor. ¿Usted cree que sí hay personas que no tienen miedo o solamente están actuando a manera defensiva? Sí, mi hermano, el miedo es una emoción natural y básica. Aquellos que te dicen que no tienen miedo es porque ya repitieron esa acción múltiples veces, por la cual ya la dominan. No quiere decir que no sientan miedo, aún sienten, pero ya lo tienen dominado.
Es como decirte, no manches, yo peleando en torneos, peleando en esto, cada vez que me peleo yo no siento miedo, yo me aviento. ¿Cuántas veces les he reconocido? A pesar de todo, de tanta experiencia, de todos los años, todo lo demás, yo me llego a enfrentar a alguien y aún siento cierto miedo. Ya lo he escuchado en militares Ujú. que les preguntan, oye, ¿tienes miedo? Todos tenemos miedo, claro que tenemos miedo. Hay gente que le dice, ¿a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo a lo desconocido. Porque, por ejemplo, si veo a alguien que viene con un arma o viene, pues mi mente reacciona, ¿verdad? Un poco de Ujú. entrenamiento, esto, lo otro, Ahora, posiblemente si hay algo que contrarresta el miedo, y es bíblico, ¿qué contrarresta el miedo? La fe. la fe. La fe. Por ejemplo, si yo veo una situación y me tengo fe, ¿cómo? Vámonos, no, vámonos al texto A sagrado. ver, Mi hermano David, ¿cómo vence a Goliat? con su fonda, ¿Y cómo lo mata? una pedra en la cabeza. No, eso es un error. Si tú lees el texto bíblico, dice que con la honda le da en la frente, el enemigo cae, inconsciente más no muerto. David se acerca, toma la espada de As- a- Goliat y le corta la cabeza. Aprovecha el momento. Ajá, exacto. El enemigo muere porque si tú te pones a analizar, aquí sería quizás muerte cerebral, no muerte física. Mm, ¿Sí? Bien. Ahora, David era un pastor, no era un soldado, no tenía educación militar. Y ahora también otro punto, ¿hasta dónde llegaba la fe de David? La Biblia te dice que toma 5 piedras. ¿Por qué toma 5 piedras? Tener ahí la reserva. No, la misma historia te comenta que Goliat tenía 4 hermanos. Ok. O sea, hace que David estaba preparado y tanta era su fe que tenía una piedra para cada uno. Y se enfrentó como si no tuviera miedo. Pero encuentra personas de real fe. Difícil. Ok, doctor. Ujú. Ah, muy bueno. Creo que es el conocimiento, ¿eh? Sí, Gracias sí. gracias por, por, Un por, placer, mi por hermano. eso, doctor. Pero bueno, En termina realidad. tu mensaje, mi hermano. Ya no te interrumpo. Pues, como le digo siempre, al final aprendemos, o si no, y si no, a lo mejor ya lo aprendimos, se nos olvida y lo volvemos a refrescar. Que eso es bueno, ¿no? Parte del entrenamiento que hacemos aquí, ¿no? Ya lo aprendimos, a veces nos olvida, lo tenemos que repetir y ya todo el tiempo siempre al tema siempre viene la parte de cómo está formado nuestro cerebro y eso es Ujú. bueno, lo volvemos a recordar también. Pero bien importante, doctor, lo que leyó al último, eh, que no le tengamos miedo a Dios. Eso yo No, creo que, porque muchos, yo sí he escuchado gente que dice "Es que yo le tengo miedo a Dios y ahorita que lo mencionó, sí es cierto, ¿por qué tenerle miedo a Dios si se supone que es el ser más poderoso y es el Padre de todos nosotros, ¿no? aquí, perdona que te interrumpa, pero es necesario hacerlo. Tú eres padre de 3 hijas. Sí, ¿Quieres que ellas te tengan miedo o que te amen? no, pues que me amen, Que te respeten por miedo, te respeten por amor. pues, por amor. Entonces imagínate si el ser humano, siendo miserable y pecador, tiene esas emociones, cuanto más Dios. Sí, claro, doctor. Ujú. Pues hasta ahí mi comentario, doctor. Como siempre, pues acomódense para que nos Sí, mi dé, hermano. que nos dé lo que mucha gente espera, Ya. la reflexión final, Bueno, claro. pues la reflexión final es así de sencilla. No le tengas miedo al miedo. Hay una parte en la Biblia en la que dice, no temas a aquel que puede destruir el cuerpo, teme a aquel que puede destruir el alma. Y yo quiero ahondar un poquito, teme a aquel a quien puede destruir tu espíritu. Tu espíritu no lo puede destruir el enemigo porque no le corresponde. En el momento en el que nuestro cuerpo pierde la vida, el alma desaparece, porque el alma es la unión del cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones y las sensaciones que nosotros emitimos. Ese es el alma y está bien explicado en la Biblia. El espíritu es el aliento de vida que Dios nos da. Y la Biblia dice que cuando nuestro cuerpo muere, el espíritu regresa a Dios de quien lo da. No se queda vagando. No se espera que el enemigo lo atrape. No temas. Teme a aquel que puede destruirlo. Y ese que lo puede destruir es exclusivamente Dios. Y sonará en contradicción. Acabamos de hablar del amor de Dios a él. Témele a él porque puede destruir tu alma. Es bien sencillo. Hay un dicho que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Dios, no vas a hacer lo malo. Y Mm, si no vas a hacer lo malo, ten la seguridad de que Dios va a respetar tu espíritu.
va a salvar tu espíritu, va a salvar tu esencia. Y hay promesas en la Biblia que incluso dice que te dará un cuerpo nuevo, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Pero teme si no lo respetas, si te burlas de él, No, sí. si vas en contra de todo lo que dice, si en lugar de ayudar a tu prójimo lo pisas, si en lugar de ayudar a aquel que necesita un pan, incluso lo que tienes se lo quitas. Ahí sí teme, Esos son infames. ahí sí teme, ¿vale? Porque Dios es la naturaleza en sí. ¿Y cuál es la naturaleza o la esencia de la naturaleza? Es dar. Sí. Y Dios es lo que hace, nos da y nos da en abundancia. ¿Y qué nos pide? Prácticamente nada. Reconocerlo en nuestra vida y poner en práctica sus mandatos y compartir con todas aquellas personas que podamos. Y si te das cuenta, es nada a comparación de lo que nos da. Pero bueno, nos despedimos, no sin antes nuestras dos clásicas frases que es piensa, siente y actúa. Y la otra que es recuerda que sin importar, Cristo te ama. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente Nos semana. vemos. Muy buenas noches y que disfruten. Vamos a Bonita tomar noche, café. bendiciones. Vamos a tomar café con pan. Ándale. Vamos.